Y en Lucas capítulo 2, cuando habla acerca del nacimiento de Jesús, vamos a ver aquí acerca de una madre muy conocida por nosotros, pero quisiera sacar cierta característica de ella y que muchas veces nosotros también la vemos en nuestras madres y muchas veces no comprendemos. Muchas veces censuramos ciertas cosas. Lucas capítulo 2, recibe ella en el versículo 8 la visita de los ángeles y de los pastores. Recibe una excelente noticia, una gran noticia. Y después que los pastores reciben esa gran noticia, versículo 14, dice que aparecen huestes celestiales que glorifican a Dios y dicen, verso 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Versículo 20 está lo que quisiera que vean, que se repite esta frase en algunas partes de la Biblia. 19, perdón. Y María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Qué cosas guardamos? Hay sin duda cosas muy hirientes que decimos los hijos y que marcan a una madre. Hay cosas muy hirientes que dicen los esposos y marcan la vida de la esposa por muchos años, aún hasta cuando lo lleva a la tumba. Sin duda cosas muy dolorosas que si no se sacan de su corazón van a impedir que haya una relación perfecta. Pero hay muchas cosas muy lindas que no entendemos, que las recibimos de parte de Dios, no la entendemos, pero que sí hay que guardarlas. En el caso de María, recibe una gran bendición y ella no lo entiende. Pero dice el Señor en su palabra, en el verso 19, que ella guardaba estas cosas y las meditaba. Vemos a través de la palabra de Dios que hay cosas que ella escuchaba y no lo entendía. Hay muchas cosas que nosotros escuchamos acerca de nuestros hijos y no le entendemos. Hay muchas cosas que escuchamos de las personas que amamos, que apreciamos. Muchas abuelitas cuidan a sus nietas, a sus nietos. Llegamos a una generación en que no nos alcanzan y nuestros abuelitos nos ayudan. Y llegan muchas cosas muy dolorosas que a veces nos marcan. Pero asimismo hay cosas muy buenas y quisiera hablar hoy de las cosas positivas que sí escuchamos. A veces nos asombra mucho un niño de 3, 4 años. Dice algo bíblico, algo que escuchó de la palabra de Dios y nos asombramos y nos olvidamos. Y cuando deberían ser esas cosas lindas que Dios comienza a manifestarse a través de nuestros hijos, a través de nuestros sobrinos, a través de nuestros nietos, que sí debemos de guardarla. Ella comienza a guardar todas esas cosas. En Lucas capítulo 2, en el verso 21, habla un momento muy importante dentro de la vida religiosa. Y Jesús como cumplidor, sus padres como cumplidores de la ley, lo llevan al niño a los 8 días para circuncidarlo en el templo. Le habían puesto por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel, antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación, ellos van con una serie de ofrendas, unas tórtolas o 2 palomitas, porque eran personas de escasos recursos en ese momento. Y aquí que Jerusalén, un hombre llamado Simeón, este hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel,
y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Qué estaba esperando? La consolación. Y estaba esperando también, estaba esperando que el Señor cumpliese su palabra. El Señor cumple su palabra. Y él estaba muy atento de esto. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no iba a haber la muerte hasta que viniese el ungido de Jehová. ¿Cuántas cosas esperamos algunos en nuestras vidas? Algunos tenemos algunos proyectos y decimos, yo quiero ver que ese proyecto, el Señor no me va a permitir que yo me muera sin que yo vea esto, que esto va a cambiar la vida, que esto va a transformar la vida. Y le había sido revelado que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, verso 29, leamos despacito, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. A nosotros también nos maravilla cuando hablan cosas hermosas de nuestros hijos, de nuestros nietos. Dice, ya caminó, ya está cantando, ya está haciendo esto, ya está haciendo el otro. Nos maravillamos, nos ponemos muy contentos. ¿Sí o no que nos alegra mucho eso de ahí? Nos alegra bastante cuando vemos que ellos van a comenzar a hacer las cosas y que Dios tiene grandes propósitos sobre ellos, que Dios tiene un propósito muy especial. Y nada deberíamos darlo por perdido, porque yo siempre he enfatizado que la mujer debe tener una carrera profesional, porque su esposo en cualquier momento fallece y no sabe qué hacer. Debe salir adelante. Pero también hay madres que han tomado la opción de solamente educar a los hijos. Y en el caso de María, la vemos una mujer que se dedicó a educar a sus hijos. Y obtiene una gran bendición. Obtienen el favor del Señor. Qué lindo escuchar que lo que estamos criando tiene gran repercusión sobre la humanidad. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de mucho en Israel y para señal que será contradicha. Un poco complicado, difícil este versículo 34, porque todos quisiéramos que nuestros hijos, nuestras hijas, fueran personas para siempre que se levanten otros. Pero muchas veces el ministerio que Dios nos da, el propósito que Dios nos da en nuestra vida, es un propósito que es incómodo para aquellas personas que hacen lo incorrecto. Y una madre como protectora dice, hijo, no te metas a eso. Sin duda algunas madres tienen a sus hijos en el servicio público allí como policía, como bomberos, y nadie quisiera ahí que su hijo fuese quemado allí, defendiendo allí una casa. Nadie quiere que un hijo militar, policía, fallezca al cuidar el orden, a defender a una mujer inocente, a defender a alguien inocente. Nadie quiere. Dice el verso 35, eso es lo que quisiera dejarles en esta mañana. Un verso muy duro, si lo vemos allí en forma muy detallada. Le dice, y una espada traspasará tu misma alma. Es muy doloroso cuando una madre recibe la mala noticia que su hijo falleció en el cumplimiento del deber. Muy duro. Traspasa el alma. Y las madres latinas siempre sienten un poco más. Si vemos allí, yo personalmente creo que debe ser un momento de intimidad. No creo que debe ser un momento en que la gente tenga que estar grabando,
Cuando una madre siente que se sale algo de ella y lo está despidiendo y se va. Creo que ese es un momento de intimidad que no debería ser compartido. Hay mucha gente que sube eso también a las redes sociales. No estoy de acuerdo. Pero este hombre de Dios le dice, aquel que tú estás formando va a hacer muchas cosas grandes, va a traer libertad, va a traer muchas cosas buenas. Alguien hacía alguna vez una broma muy fea, decía, pobrecita la mamá de un árbitro, porque ese pobre hombre que está pitando un partido de fútbol, muchos le elogian, pero los del partido contrario lo insultan y la pobre madre no tiene la menor intención, no tiene la menor culpa. Y lo mismo sucede cuando nuestros hijos se meten al servicio público. Saben que van a estar bajo el escrutinio. Una esposa de pastor. Ahora veo ya, gracias a Dios, no hay mucha cosa contra los hijos de los pastores, pero cuando yo era niño nos veían cómo nos sentábamos, qué hablábamos, qué decíamos. Ahora, gracias a Dios, hay mucha libertad en las iglesias. Pero en la iglesia yo cuando tenía 4 años a mí me hacían sentar así, tranquilo. Y no podía moverme, no podía mover las manos. Ahora a los niños sí se les lleva ahí unos libritos para que pinten, para que coloreen y ocupen allí de acuerdo a su edad. Pero yo tenía 3, 4 años, me hacían sentar así como momia y así. Y no podía mirar ni uno ni otro lado. Y ya desde chiquito yo era crítico con la música, yo he sido siempre especial. Y yo decía a mi mamá, cambia ese músico que canta feo, que no me gusta. Yo nunca he cantado por si acaso, pero ya desde niño tenía ese problema. Decía, tío, ya vamos a perder ese hermano, va a hacer que se vaya la gente de la iglesia, porque mi papá ahí siempre muy condescendiente ponía un hermano y le salía un gallo en pleno cántico, plena alabanza. Pero hay cosas difíciles y no nos gusta que nos censuren. Porque cuando habla alguien en contra de nuestros hijos y que cantó feo, nos resentimos. El pastor Junior predica feo, dice, no se parece al papá. El papá sí hace, es un buen expositor de la palabra. Y nos duele. Siempre va a haber dolor. Pero no hay un dolor más grande que de una madre. Y lo dice allí el profeta, este hombre de Dios, Simeón, le dice, una espada va a traspasar tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Muy difícil. Pero el Señor dice que siempre está con nosotros. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacia 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Qué linda mujer, que siempre podamos, y yo me mantengo que si me he sostenido en los caminos del Señor es por las hermanas, en especial las hermanas mayores que oran por mí y me sostienen. Esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño en todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Un buen chisme, una buena noticia. Las buenas noticias tienen que ser compartidas. Y esta mujer se encargaba de compartir que el Señor había nacido, que el Señor estaba allí. En Lucas capítulo 2, verso 50, Jesús está en el templo, tiene 12 años y lo llevan, como era la costumbre, ir a la fiesta. Y cuando regresan de la iglesia, no lo encuentran y lo buscan entre los parientes y los conocidos. Dice el verso 45 que como no lo encontraron, estamos Lucas 2, versículo 45, se regresaron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron se sorprendieron y dijo a su madre,
Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y en verdad, con mucha delicadeza, con mucho respeto, a veces los padres nos equivocamos. Y le decimos a nuestros hijos cuando están involucrados en las cosas de Dios, hijo, ¿por qué me ha hecho así? Ahora, gracias a Dios, tenemos los celulares y hay cómo comunicarse, y si estaba el amigo le pregunta. Pero los que somos la generación pasada no teníamos teléfono, no teníamos nada. Y eran pocos los que tenían teléfono. Entonces no sabíamos cómo estábamos, peor en aquella época. Y a veces censuramos sin preguntar en dónde, qué están haciendo nuestros hijos. Es importantísimo el cuidado de ellos. Pero cuidado nosotros estemos coartando la posibilidad de que ellos conozcan de Dios, que sirvan a Dios y que tengan la oportunidad de tener comunión con otras personas que le permita edificar. Pero su madre se preocupa, hijo, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me haces esto, hijo? Por la gracia de Dios en mi familia, al menos de forma personal, he podido estudiar, he podido trabajar y he podido también estar en la iglesia. Sí, hay periodos en los que uno se tiene que ausentar porque tiene exámenes muy pequeños, pero que esos periodos sean muy cortos, pero que nunca dejemos de estar en la casa de Él, que nunca dejemos de estar sirviendo a otros y demostrar el amor de Dios a través del servicio. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Algo muy importante para los jóvenes es que dice que Jesús estaba sujeto a ellos. A pesar de que tuvo esa pequeña aflicción allí porque los padres no sabían que estaba en los negocios de su padre, Jesús se sujeta a ellos. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre, otra vez, por favor subrayemos esto aquí, guardaba todas estas cosas en su corazón. Hay que guardar las cosas buenas. Para la madre de Jesús, sin duda, no podía comprender cómo este chico de 12 años se queda ahí hablando con todos estos grandes hombres de la ley, con estos grandes conocedores de la palabra de Dios. Pero dice que ella atesoraba y guardaba. Dentro de su corazón, dice, su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Hay que guardar cosas buenas. Hay que borrar todas esas cosas malas. Y hay cosas que nos confunden, no las entendemos. No las entendemos. Cosas muy complicadas, muy difíciles. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Una madre única, una madre ejemplar, que no entendía lo que pasaba, pero siempre cuidando de lo que el Señor le había dicho. Siempre porque que seamos hallados fieles, que siempre nuestra vida pueda ser de inspiración a nuestros hijos, que siempre ellos puedan confiar y descansar que nosotros estamos tomando las mejores decisiones para Él. En Juan capítulo 2, Evangelio según San Juan, ya lo encontramos al Señor Jesús en su ministerio ya grandecito. Comienza a tener allí, comienza su ministerio. Juan capítulo 2 está en las bodas de Caná de Galilea y fueron invitados Jesús y sus discípulos, y cuando falta el vino, dice en el verso 3, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino.
Jesús le contesta: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijesen. Hagan todo lo que Él dice. Y en eso vemos una transición del amor de madre. En una transición en la cual hay una etapa de preparación en la cual ella cuidaba hasta el mínimo detalle, pero luego también viene la siguiente etapa en que le permite crecer, en que le permite desarrollar. Si su madre estuviera ahí siempre supliéndole, dándole las cosas, no le hubiese permitido crecer. Sin duda, una de las cosas más duras que tenemos que aprender como padres es que debe haber periodos también de carencia para que nuestros hijos comiencen a desarrollar. Porque si todo está bien, todo se lo damos. Yo hablo mucho acerca de mi generación. Hablo mucho acerca de los que nacimos en el 70. Mi generación tuvo una particularidad: no queríamos saber nada. No queríamos tener responsabilidad. La generación de ahora tiene una canción: no quiero trabajar, no quiero hacer nada. Ahí lo veíamos a nuestro expresidente saltando con esa canción. En mi generación, grandes potentados allí de muchas empresas trabajaron mucho, pero sus hijos se oponían o no querían saber nada de eso. Y trajo un grave resultado en la economía de nuestro país, mi generación. Mi generación, después de los 30, 35 años, 40, toma la responsabilidad de comenzar otra vez a empujar y a ser responsables. Pero a pesar de que nos casábamos temprano, 20, 23, 25 años, no fue una generación que quería hacer una mayor transformación. Y sí, fue una generación que, a pesar de que tuvimos muchas carencias en la niñez, en la adolescencia hubo mucha abundancia. Hubo muchas cosas buenas en el país. Nosotros tenemos que aprender también a que ellos, en medio de la carencia, comiencen a desarrollar. Porque si le damos todo, no pueden ellos comenzar a volar con su propio esfuerzo. Y le encontramos a Jesús. Y comienza la madre y le dice: no tienen vino, para que su hijo comience a actuar. Hay oportunidades en las cuales nosotros debemos permitir que nuestros hijos crezcan y van a crecer justamente en medio de la carencia, cuando no hayan ciertas cosas. Y habían 6 tinajas de piedras de agua conforme al rito de la purificación, y el Señor Jesús le dice: llenen estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Y entonces le dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dice: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces entrega el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Nuestros hijos van a dar lo mejor que ellos pueden justamente en los momentos de carencia. Para este momento han nacido, para este momento han sido seleccionados por el Señor, y Dios los va a utilizar. Pero también hay que permitirles que comiencen a volar, que comiencen a tener sus propios proyectos, que se comiencen a equivocar también bajo nuestra supervisión, pero comenzar a levantarlos. Y este es el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Creyeron en Él. Comienza el ministerio de Jesús, un ministerio fructífero, un ministerio de amor. En Juan capítulo 19, voy concluyendo, versículo 26, uno de los pasajes más difíciles sin duda para comprender a muchos de nosotros. Juan le entrega al cuidado de su madre. Jesús provee a su mamá de alguien que le cuide. A veces los hijos no cuidamos tanto como cuidan a la final un familiar relacionado. Y Jesús se preocupa de su madre, dice: he aquí tu hijo y he aquí tu madre.
que siempre podamos preocuparnos de cómo están nuestros padres, de cómo está nuestra madre. En especial en esta mañana que hablamos acerca de la madre, que la madre tenga lo esencial, tenga lo más importante, que podamos cuidar de ella hasta el final de los días. Esa madre estaba en el dolor, estaba en dificultad, estaba viendo cómo su hijo estaba así entregando su vida. Y por más que ella sabía que era ese el propósito de Dios, como madre sin dudas le dolía mucho, sintió mucho. Y yo como madre, yo me hubiese resentido. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban toda esa gente que prometió estar con Jesús? ¿Dónde están? Hechos capítulo 1, versículo 14. A mí me agrada mucho este versículo. Hechos 1, 14. Una vez que eligen quién sucede al discípulo que se suicidó, dice el versículo 14, ya cuando reciben la promesa del Espíritu Santo, ya cuando el Señor Jesús regresa ante el Padre, ella es una madre que no guarda rencor. Es duro cuando nos traicionan, es duro cuando vemos que a los que amamos lo han utilizado, todos sus discípulos habían corrido. Yo como madre hubiera cerrado mi corazón, ya no hubiera querido andar con esa gente. Ah, sí, cuando daba de comer, cuando hacía milagros, todo el mundo lo busca. Todo el mundo no está atrás de nosotros. Cuando estamos desempleados, nadie nos llama. Ni un mensaje de WhatsApp suena. Pero ya comenzamos a estar en trabajo, comenzamos a estar en esto, el otro, todo el mundo nos llama. Todo el mundo nos busca. Y la madre es muy sabia, dice, por eso dicen siempre que hay que cuidar bien las amistades y hay que saber realmente quiénes son amigos. Y no podemos llamar amigos a todo el mundo. Pero hay un versículo que a mí me encanta allí, en el versículo 14. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús. No fue una madre que se resintió. Porque yo como madre que me hayan dejado a mi hijo solo, yo no se los perdono. Y muchas veces como madre nos llenamos de rencor. Pero ella no vio eso. Vio que su hijo ya había triunfado. Y dice el versículo 14 que estaban unánimes en oración las mujeres, María la madre de Jesús, con sus hermanos. Que podamos nosotros perseverar en la oración, perseverar en la fe, que no desmayemos, que no desmayemos. Finalmente, concluyo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 5. 2 Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 5. Es un versículo favorito, creo, de muchos. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acostarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amado Padre, Señor, le bendecimos, le damos gracias. En el nombre de Jesús, Señor, denos la paz, denos la tranquilidad, Señor, para amar, para perdonar, pero para todo sobrehonrar a nuestras madres. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.